La adoración autoimpuesta es el tipo de adoración que predomina en muchos círculos cristianos. Este es el problema de fondo de la crisis que afrontan las iglesias en el asunto de la adoración. En la clase de hoy veremos en detalle esto. Acompáñanos. Bien, estuvimos hablando la semana pasada sobre eh, cuál es la crisis que se vive en las iglesias. Estuvimos hablando de los síntomas, no vamos a repetirlos todos. eh, Creo que ocupamos un tiempo suficiente en eso. Sin embargo, hoy vamos a entrar en el problema. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo, lo que sería el problema de raíz allí. ¿Cuál es el asunto con respecto a la adoración que ha permitido eh, tanto desorden y tantas cosas antibíblicas en las iglesias? Entonces, el problema es, aquí tengo que, el problema de fondo es que buena parte de la adoración cristiana hoy no es la adoración que Dios quiere, sino la adoración que quieren los adoradores. ¿Ya? El problema de fondo es que buena parte de la adoración cristiana hoy no es la adoración que Dios quiere, sino que es la adoración que quieren los adoradores. La semana pasada inclusive se compartió una frase que decía que hay mucha gente hoy que está adorando la adoración, no a Dios. Porque la gente cuando, claro, esa frase suena un poco extraña, ¿no? Hay muchos adorando la adoración, porque digamos, bueno, ¿cómo así que adorando la adoración? Porque adoran es cómo se produce la adoración o cómo se da la adoración hoy en día, entre comillas, ¿no? Eso que se llama hoy adoración. O sea, hay muchos adorando las luces, los conciertos, estos que parecen un concierto, tú no sé si estás viendo a un grupo cristiano o estás viendo a Metallica o a YouTube o a Coldplay, qué sé yo. Entonces, muchos lo que les gusta es este sistema eh, moderno de luces, de, de, de tarima, de, de todo esto que parece más un concierto secular que un concierto cristiano. Entonces, el problema, como dije, es lo que dice esa imagen. Hay muchos adorando la adoración. O sea, lo que hoy llaman adoración, que ya está mal llamado en muchos contextos y en muchas iglesias, entonces es lo que la gente adora. Ya, hay gente que si tú no le pones luces tenues y lucecitas de ciertos colores, no puede meterse, como quien dice, ¿no? Como dice, meterse ahí en la presencia o concentrarse en la adoración o en los cantos, qué sé yo. Hay unos que dicen que si no, ya hablamos también un poquito de eso la semana pasada, que si no cantan ciertos cantos tampoco se meten. Entonces, ese es el asunto de fondo, el problema de fondo es que hay gente adorando la adoración, ya es la adoración que quieren los adoradores, no la adoración que Dios quiere, y ese es un grave problema, muy común, eso se da mucho hoy se da en muchas iglesias, lastimosamente, ¿no? Porque esto debe causarnos tristeza. Pero la adoración que se está dando es conforme a los adoradores y no conforme a lo que Dios quiere. Cuando también he contado una anécdota sobre una vez que fuimos a Guatemala y uno de los grupos que iban a tocar, el director me dice, hey, tocaste esta de fulano. Y yo, no, es que esa es la que está pegada. Es bueno, esa es la adoración que le gusta a los adoradores, no la adoración que a Dios le gusta. Entonces, ese es el problema de fondo, repito, ese es el problema de fondo y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de que ese problema de fondo nos contamine a nosotros, a menos a la Iglesia Bíblica de la Roca, y bueno, que nos permita también ser luz, ¿no? Entre otros creyentes, aunque vayan a otras iglesias, pero que puedan entender este problema de fondo que no está en una provincia, en ningún país, está en el mundo entero, destruyendo lo que es el verdadero culto al Señor. Entonces, eh, Pablo se refiere a este problema de una manera interesante en Colosenses. Nosotros estuvimos viendo la carta de Colosenses, pero entiendo que no todos estuvieron en la exposición de esa carta. Pero
cuando Pablo hace alusión a este problema, que no es de hoy, sino que el diablo siempre ha usado sus mismas artimañas toda la vida y también el hombre caído, no solamente el diablo, sino que el hombre caído también a lo largo de los siglos sigue haciendo las mismas cosas. Su naturaleza caída es impresionante cómo lo lleva a hacer las mismas cosas. Practican los mismos pecados, siguen cayendo ante las mismas tentaciones. El hombre caído está esclavo de las mismas cosas, no solo hoy. El pecado de hoy no es de hoy. El pecado es el que la gente sigue luchando hoy, es con el que ha luchado 2000 años atrás, 3000 años atrás, 4000 años atrás. Entonces, así que el problema de fondo que nosotros estamos hablando hoy de la adoración no es de Panamá. Esto ya está, por ejemplo, aquí en la carta a los Colosenses. Leamos allí el 2:23, capítulo 2, versículo 23, y lo voy a leer. Ahorita voy a poner algunos a leer para que seamos más participativos. En verdad no me interesa ya si el audio no queda muy bien del que lee, ya a veces nos ponemos muy tan estricto que a veces no está mal hacer las cosas con excelencia, pero tampoco a veces volverse muy poner la excelencia por encima de la coinonía, de la participación, de todo esto. Así que hoy van a leer algunos aquí. Entonces dice Pablo a los colosenses, voy a leerles desde el capítulo 20, 20, del 20 al 23, y presten mucha atención a esto. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo? Esto no quiere decir que hay que irse a Marte, ¿no? O a Júpiter. Esto está diciendo, o sea, ¿por qué vives según las reglas del mundo, no? O por qué todavía como si vivieras bajo el sistema del mundo, es lo que Pablo quiere decir. Os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques. Y aquí viene un paréntesis que Pablo habla de esas cosas que se critican, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer, perdón, con el uso. Cierra paréntesis, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Noten, según preceptos y enseñanzas de los hombres, no de Dios. Y luego dice entonces en el versículo en cuestión, el 23, tales cosas, mira lo que dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad. Noten eso, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor. Esta palabra es clave. Yo quiero que usted vea ahí en el versículo 23, no lo pongo acá porque si no está cambiando la diapositiva y poniendo mucho lío, pero quiero que usted, si usted, como está acostumbrado, aquí en la Iglesia Bíblica La Roca, siempre se hace énfasis en que usted tenga su Biblia siempre, no me esté escuchando sin tener su Biblia a mano. Algunos estarán del celular, es más difícil, pero bueno, inclusive Zoom en el celular tiene la facilidad que puede salir de Zoom y entrar a otra aplicación. Bien, tales cosas tienen a la verdad, y noten eso, tienen a la verdad apariencia. Esta es la palabra clave allí, en la primera parte es apariencia, y la segunda parte clave allí es carecen de valor. O sea, noten esto, apariencia, o sea, y contra la otra parte que dice carecen de valor. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una religión que el hombre se impone, que cree que bajo esa religión que él se autoimpone, él puede llegar a Dios, él puede salvarse. Y Pablo dice, hay muchas cosas de esas que aparentemente, son muestra de sabiduría, son muestra de humildad, son muestra de, inclusive se trata el cuerpo y dice, oh, mira cómo trata el cuerpo durísimo, eh, etcétera. Y Pablo dice, pero la verdad es que carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En este caso, carecen de valor alguno contra las cosas que de verdad nos hacen más espirituales. Porque al fin y al cabo la guerra espiritual con la carnal es eso, ¿no? Satisfacer más al espíritu que a la carne. Entonces, en esta religión autoimpuesta, en ese culto voluntario, culto arbitrario, eh, aparentemente se logra, pero no es así, es un engaño. Y ese problema vive la iglesia hoy. Vive la iglesia hoy, o muchas de las iglesias hoy, en que viven y ofrecen a Dios un culto voluntario.
voluntario. Pero vamos a ver, adoración arbitraria, que es la palabra, porque aquí aparece religión humana, y la palabra allí es etelotriskeia, etelotriskeia, que se traduce como adoración arbitraria, adoración voluntario, culto arbitrario, culto autoimpuesto, son, son, ¿cómo se llama? Eh, Traducciones posibles de eso. Aquí la palabra es compuesta, es una palabra compuesta. eh, no sé si ahí están viendo mi mouse, Jorge, ¿se ve mi mouse? Ajá, aquí viene la palabra telo, que es ejercer la voluntad, que es voluntad, telo, y la palabra trisqueya, que es la palabra que significa adoración. O sea, se puede traducir como adoración, se puede traducir como culto, se puede traducir como religión. En Santiago, cuando dice la religión verdadera, esta es la palabra que aparece, trisquía. Entonces, lo que tenemos aquí en esta palabra compuesta es la voluntad, la voluntad de uno y el culto, o sea, para que ustedes vean cómo se traduce esa palabra. Quiere decir que si yo la traduzco literalmente, estamos diciendo un culto a mi voluntad, un culto a mi antojo, según mi querer, un culto o una religión voluntaria, pero voluntaria en el sentido de que yo mismo me la puse, yo mismo dije los parámetros que debo considerar y los que son efectivos. O sea, es una religión que nace del hombre, que nace del hombre. Aquí Pablo en Colosenses lo traduce como religión humana, religión humana. Bueno, esta versión, a pesar de que la Biblia de las Américas, no hace el énfasis que debería ser, aunque es claro, dice lo que tiene que decir y se entiende, pero cuando nosotros lo traducimos como religión voluntaria o arbitraria, tiene más fuerza. O sea, el hombre vive haciendo esto cada día. Y es cuando entonces nosotros notamos que en la adoración se mete más el pensamiento y la voluntad, valga la redundancia que estamos hablando tanto de voluntad, el deseo del que dirige la adoración o de la congregación o de un pastor X o de un hermanito que tiene tal don o una muchacha o un muchacho que cante X o cante bonito. Entonces la adoración gira en torno a eso y esa persona define las cosas que se deben hacer y no. Y eso es adoración arbitraria. Y vemos que Pablo dice que esa adoración carece de valor para Dios. Esto es cuando vemos, cuando la gente dice, bueno, vamos a cantar, eh, eh, dice en la iglesia, vamos a cantar reggaetón para que lleguen los jóvenes. El Señor no te ha mandado a cantar reggaetón para que lleguen los jóvenes. Eso es adoración arbitraria, es una adoración a tu manera. Has establecido un culto a tu manera. Cuando la gente dice que no, eh, tranquilo, no te levantes a la hora de leer la Biblia, eso es anticuado, eso ya como si, o sea, como es una adoración arbitraria. Tú estás poniendo los parámetros, quitándole a la gente, por eso la gente cuando se lee la Biblia no están prestando ni siquiera uno, no están prestando atención, otros están sentados como si nada, hay cero reverencia. No hay la mínima de reverencia eh, ni de, ¿cómo se dice? Eh, sentido de culto, ¿ya? Sino que es como que, bueno, no, es que eso es ser legalista. Eh, entonces los hermanos están hablando, están todavía viendo el celular en la lectura de la Biblia y cosas como esa. Eso es cuando el hombre dice y cambia esas cosas y impone sus reglas, sus parámetros, se transforma en oración voluntaria. Algo más que podemos decir aquí es también esto de que dicen, no, en el culto vamos a hacer mejor media hora de prédica porque la prédica no es tan importante y lo que dijimos la vez pasada y vamos a hacer hora y media de alabanza y adoración. No, la predicación es importante porque repito lo que ya dije la semana pasada, Dios en su sabiduría ha decretado que el hombre sea salvo por la locura de la predicación, no por la locura de las canciones. ¿Ya? Claro, con las canciones también predicamos y claro que hay personas que van a venir a Cristo por escuchar una canción que sea bíblica y que tenga el evangelio cantado. Pero debemos tener cuidado con eso. Hay gente que viene a agarrar y pone un pintor, que a mí me encanta la pintura, mi esposa pinta y todo esto, chévere, nítido, pero
que en las canciones, en los cantos, entonces hay un pintor allí pintando y la gente dice, oh, qué moderno, y la gente dice, wow, vamos a tal iglesia, porque ahí en esa iglesia son tan modernos y tan chéveres que viera que en el tiempo de las canciones hay un pintor allí que Dios lo está usando, viera cómo pinta. Adoración arbitraria, culto autoimpuesto. Una iglesia, una vez me contaron, había una iglesia que puso hasta las telas estas por donde la gente sube así, no sé si sabes, la han visto, ¿no? Que, y, y, no, es que eso es, porque hay que hacer más innovación, ¿no? O sea, nosotros hacemos eso, entonces la iglesia va a ser más innovadora y va a traer más gente, porque así es que se evangeliza. Ya el evangelio, eso está predicando, ya eso es el tiempo de antes, ahora hay que tener nuevas técnicas. De hecho, no sé aquí cuántos han estado en liderazgo y han escuchado de que reuniones o cursos donde dicen, oye, mira, vamos a tomar un seminario que están dando que es ahora el evangelismo moderno, cómo llegar a los jóvenes ahora, cómo llegar a la audiencia moderna. Y entonces hay una iglesia por allí que entonces en el Mundial de Fútbol viene y pone un pantallón en la iglesia grande y pone el Mundial allí, así llega toda la gente a ver los juegos y está la iglesia llena porque todo el mundo fue a ver el juego a la iglesia en pantalla grande con un equipo de sonido brutal. Y dice, viste, lo hicimos, se llenó la iglesia. Este es el evangelismo moderno, esto es lo que es. Ya olvídate, está nada más predicando la palabra, que eso es anticuado. Oh, y todo esto que te estoy contando son historias reales, hermano. Esto no son inventos. Yo no estoy con creatividad y que, a ver, ¿qué me invento para la clase ahora? A ver, voy a inventarme una anécdota. No, son anécdotas que yo he visto, que he vivido, que me han compartido y todas estas cosas, ¿no? Qué triste, hermano. Qué triste cuando la adoración en la iglesia se vuelve esto, la adoración que le gusta a los adoradores y no a Dios. Y bueno, podría quedarme aquí hablando buen rato de esto, pero no quiero demorar tanto, porque si no se nos va el tiempo. Pero podríamos decir muchas cosas de lo que es la adoración arbitraria en la iglesia. Un pastor una vez me dijo a mí en una ocasión, Pablito, mira, yo quiero que toques en mi iglesia, pero que en mi iglesia vamos a tocar heavy metal, dice, puro heavy metal. Y yo, wow. Y eso dice, no, es que yo estuve en Estados Unidos y lo que se toca allá es puro heavy metal. Y eso es lo que yo quiero que se toque en mi iglesia. Y tú vas ahí, yo te voy a comprar los pedales y la guitarra y vamos a tocar puro heavy metal. Adoración arbitraria. Adoración, porque dice, no, eso es lo que le gusta a los jóvenes. Un pastor también que inclusive llevó unos chicos que practicaban breakdance a la iglesia y dijo de que no, miren, que aquí esto es diferente, hermano, aquí hay vida, aquí este culto no es un culto de muerto, este es un culto de vivo, moderno, miren que eso es lo que trae la gente, el evangelio, bim, bum, bam. Hermano, qué locura, hermano. Y los muchachos ahí haciendo breakdance en las canciones, eh, adoración arbitraria, ¿ya? Eh, el reo profético, la cama profética, la cama de la prosperidad, el látigo de la bendición, el habano bendecido, todo eso es adoración arbitraria, hermano. Sí, exacto, lo que dice el hermano Didier, muchos tocan dependiendo de la cultura del país, vallenato, típico, etcétera. Dice aquí Ángel también que hay una iglesia de heavy metal en Brasil. Sí, sí, entonces vemos cómo pasan estas cosas. Sí, alguna vez a mí, bueno, ya yo lo he contado, una hermana me dijo, oye, ¿por qué no tocan salsa? Dice, porque es que bien chévere. Yo, bueno, en caso también otros que tocan vallenato. Y tenemos que ser mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos en algo, porque también en una iglesia, una vez en un congreso de músicos, yo fui con un grupo de música y un pastor de Costa Rica me dijo, oye, Pablito, ustedes tocan, pero muy así el estilo como europeo y así gringo. Y Panamá es música latina, tienen que tocar así ritmos salsosos, así como merengosos y cosas, porque ustedes son latinos y son panameños. Y yo le dije a ese pastor, le dije, bueno, pastor, con todo respeto, pero es que eso no sentimos que es música que deba tocar según la iglesia, que promueva más la carne que la mirada en Cristo. No, eso olvídate de eso, dice, no, es que usted tiene que tocarse un tipiquito, dice, una cumbia, dice, adoración arbitraria, hermano.
Y repito, yo sé que Ángel soltó un ejemplo, nuestro hermano Didier también soltó otro ejemplo, y podríamos empezar a escuchar ejemplos y ahí se nos va toda la noche hablando nada más de pura adoración arbitraria. Pero quiero avanzar. Entonces, es la adoración que es según la voluntad del adorador y no según la voluntad de Dios. Y ese es el problema de fondo, que en las iglesias, en la actualidad, hay mucha heterotrisquía, ¿ya? Eh, dice aquí hermano Didier, el pastor y los himnos cristianos adventistas. Bueno, olvidémonos de himnos adventistas, de himnos metodistas, de himnos luteranos, de himnos calvinistas. Sencillo, si lo que se canta es bíblico, si lo que se canta es bíblico, quitémosle el adventista, metodista, luterano, arminiano, dejemos solamente si el himno es bíblico, se canta. El himno es bíblico, se canta. Eh, Porque a veces estamos pendientes más de eso, pues que si yo he escuchado himnos adventistas muy lindos. No, hermano, no todos los himnos adventistas hablan del Shabbat, ¿entiendes? O sea, no todos los himnos adventistas hablan de la aniquilación o aniquilacionalismo. Bueno, siempre digo esa palabra mal. Eso, no todos hablan de eso. O sea, entendamos que de repente un compositor adventista entiende y canta sobre la cruz y eso va a ser acertado. Eh, por ejemplo, como himnos luteranos, ¿no? Los himnos luteranos no todos hablan del bautismo de infante ni de, ¿me entiendes? O los himnos metodistas tampoco todos hablan ¿cómo se llama? De la santidad perfecta y de ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, las mujeres son pastoras, no hay un himno de que las mujeres son pastoras, son llamadas también, o sea, no, eso no se canta, aunque pasa parte de su doctrina, ¿no? Entonces, eso por poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, entonces, los himnos, de donde sean, de donde sea. Inclusive, mire, un día investigando sobre un tema para una predicación, estaba buscando escritos y cosas y me topé con la página de los testigos de Jehová sobre una, no se me asusten, y en esa página de los testigos de Jehová, hermano, si yo no leo que arriba decía testigos de Jehová, la interpretación del pasaje que estaban dando era correcta, era correcta. O sea, es que los testigos de Jehová donde dice no matarás, ellos van a interpretar no matarás, no, ellos no van a decir que donde dice no matarás significa que Cristo nació y ahí vino a existir. No sé si me explico. De que tú no le preguntas a testigo de Jehová, ¿qué significa el mandamiento no matarás? Bueno, significa que Jesús no es Dios. No sé si me está entendiendo. ¿Me entienden? A ver, ya del que te voy serio. O sea, no sé si me explico. O sea, ¿me entiendes? Es como que testigo de Jehová, todo es malo. Espérate, hey, cuidado que te estás perdiendo una buena interpretación de algún pasaje. Claro, esto hay que ser muy cuidadoso. Tampoco yo estoy mandando que usted vaya a buscar páginas de testigos de Jehová. Lo que quiero decir es que a veces nosotros tenemos prejuicio contra el nombre de alguna religión. Entonces tengamos cuidado con eso porque examinarlo todo y retener lo bueno, claro, hay que prepararse, claro. Si no estás listo para examinar todo y retener lo bueno, no examines nada porque te vas a perder. Ya, hay mucha iglesia que dice que no, no lo escuches a ellos porque te pierdes. Bueno, ahí me imagino que al final Sabdi hará un comentario de eso que tiene muchas historias de esas, de no los escuches porque te van a envolver, no los escuches porque te van a atrapar. Te agarran la tercera carta de Juan y dice, ni siquiera digas bienvenido porque, y dice, no reciba al testigo Jehová, bendito, no sé qué, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí está hablando en otro contexto que es de los servicios los cultos en las casas, y obviamente no recibas que venga alguien a enseñar a la casa, al culto o a predicar una doctrina errada, pero no quiere decir que no lo recibas en tu casa, recíbelo y compártales el evangelio. También con humildad y mansedumbre, tampoco peleando, no tienes que pelear con ellos. Entonces, es poco de cosas que se inventa la gente. Y al final lo que pasa es que lo que quieren es tapar la falta de preparación que tienen los cristianos evangélicos protestantes en el asunto del estudio bíblico. Para eso ya tendremos unas clases muy interesantes en el mes de la Biblia para que usted no sufra de esas cosas. Primero Dios. Entonces, siguiendo con el tema, ya sabe, el himno si es bíblico, usted no vea si es adventista, luterano, metodista, ¿cómo se llama? Exorcista, o sea, lo importante es que sea bíblico. Si es bíblico, se puede cantar. Siguiendo entonces, empezamos entonces con la adoración en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la adoración? Bien,
Si usted no sabía, la palabra adoración es una palabra latina, por lo tanto la palabra adoración no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Ahora, la palabra adorar sí aparece unas 150 veces, eh, pero como la palabra adoración no aparece, eh, también la palabra adorar no siempre debe ser adorar como se traduce. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver traducciones donde aparece adorar cuando el contexto indica lo que hoy conocemos como adoración. Por ejemplo, luego veremos las palabras de adoración, o sea, lo que son las palabras que aparecen, por ejemplo, chajá, prosquineo, seguid, latrevo, todas esas palabras que se han traducido como, como adorar, eh, vamos a verlas en detalle, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a ver es que la Biblia no fue escrita en latín, al menos no en sus orígenes, sino fue hasta la Vulgata Latina, y esta palabra adoración, ¿cómo se llama? No aparece, y la palabra adorar va a aparecer según el contexto de lo, de lo que se esté leyendo. Así que es evidente que la Biblia está llena de ejemplos de adoración y palabras de adoración sin que sea adoración la palabra, ni que sin que tampoco el ejemplo diga adoración, sino que escuchen. La Biblia está llena de ejemplos de lo que nosotros conocemos como adoración y está también llena de palabras que hoy entendemos como adoración. Estas dos son cosas que vamos a ver en la primera parte. Y vamos a ver los ejemplos de adoración. Aquí es donde quiero que participen aquí. Voy a nombrar aquí, por ejemplo, Saso, la Génesis 22:5, Yader, Génesis 24, del 22 al 20, del 2 al 26, no, ese es muy largo, vamos a saltarlo, te lo lean en la casa, Yader va a leer el, Génesis 47, del 29 al 31, Jan va a leer Job 20:21. Yader, Génesis 47, Saso, Génesis 22, está ahí. A ver, veamos Génesis 47 del 29 al 31 ya. Vamos a empezar con Saso. Vamos a ver los primeros ejemplos de oración que aparecen en la Biblia. Empezamos con Jorge. Génesis 22:5. Sí, dice Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y vemos aquí en este ejemplo de adoración, la palabra, repito, adoraremos. Bueno, después vamos a ver aquí la palabra hebrea de shahá, pero lo que vemos ahora, ¿en qué contexto? Por ejemplo, si evaluamos la adoración como la conocemos hoy, ¿dónde hay música allí? ¿Dónde hay música allí? Ahí no hay música. Tampoco, si usted lee el versículo 6, se tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Aquí no dice, y tomó Abraham un pandero y le dio al hijo la guitarra y vamos a cantar un par de cantos allá en el monte. No vemos eso. Entonces aquí hay un problema con la adoración como hoy la entendamos. Ya, adoración, viene el tiempo de la adoración, empezó el tiempo de la adoración. Hermano, métase en la adoración. Y entonces, como Abraham está diciendo que adoraremos y volveremos. Primero, aquí vemos que la adoración está ligada a la obediencia. Y segundo, obviamente, al sacrificio que Abraham va a ofrecer al Señor. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Y el sacrificio, obviamente, es una expresión de adoración. El holocausto, el olá. ¿Ya? Entonces, pero no hay música. Vemos obediencia y vemos que el sacrificio que va a ofrecer Abraham es porque Dios está probando su fe. Así que tremendo cómo esto nos empieza a mostrar que no, ya desligamos la adoración con lo que es música. Eso de que música es adoración y música de adoración ya nos empieza a fumarse ya de nuestra mente. Vamos a leer Génesis 40. Usted puede leer en la casa si está anotando o tomando fotos. Puede leer Génesis 24 del 2 al 26 para que entienda
entienda mejor, pero por ahora vamos a ver ahora Génesis, lo más corto para aprovechar el tiempo. Génesis 47, 29 al 31. ¿Yader? Amén. Génesis 29 al 31. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Vemos allí otro ejemplo de adoración. No veo música, no veo guitarra, no veo bajo, no veo piano, no veo cantos. Veo es un juramento, una petición, un juramento, y vemos allí una muestra de honra, de respeto y de fidelidad. Y como mismo dice en el 29, una muestra de misericordia, ¿ya? Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces dice que Israel se inclinó. Ahí la palabra en adoración está añadida, porque ya la palabra se inclinó, es una palabra que vamos a ver más adelante, como les dije, que es shahá y implica inclinarse, haciendo reverencia, rindiendo honor y respeto. Así que vemos que la adoración sigue estando aquí sin música, sigue estando sin música. Bien, vamos a ver el pasaje ahora que lee nuestro hermano Jan. Jan fue, ¿qué dijo? Fue Ángel. Sí, acá. Ok, sí. Sí, Job 1, 20, 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vean, tremendo, tremendo. Tremendo. También vemos que aquí no hay adoración. Aquí vemos a uno que está reconociendo que Dios es soberano, que está diciendo que el Señor da y quita, y dice que me deje o me quite, el nombre del Señor sea siempre bendito. Entonces, esto es un acto de adoración. Noten eso. De nuevo aquí, adoró, se ha traducido, pero la palabra implica lo mismo, implica postrarse en tierra, como ahí mismo también lo dice, eh, y mostrar esa reverencia, ese respeto. Y esta vez Job sí lo hace al Señor. Notemos que en el caso de Jacob, ahí sí fue ante un hombre. Vemos que en el caso de Abraham sí fue ante Dios, que dijo que iremos allá, adoraremos, y vemos ahora aquí cómo también Job se refiere a Dios. Entonces es importante que nosotros veamos que inclusive a veces la palabra adorar en la Biblia se va a usar inclusive para personas. ¿Por qué? Porque el significado no es el que nosotros tenemos de adorar, sino el de postrarse, de inclinarse. Entonces va a haber pasajes donde vamos a ver esas muestras de respeto, de reverencia, que hoy nosotros decimos, bueno, esto nada más es reverencia o esto es respeto, pero en la Biblia estaban muy asociadas lo que era la reverencia, el respeto, inclinarse en ese sentido de la autoridad, de respeto y esto. Así que adoración, usted vaya viendo en los ejemplos la connotación que va tomando a lo largo que vamos recorriendo los pasajes bíblicos. Bien, vamos a Angelito, por favor. Ángel, tú puedes leer, que Ángel a veces está en el celular. Sí, aquí tiene la Biblia a mano, eso. Eh, Éxodo 4 del 29 al 31, por favor. Eso 4 del 29 al 31. Ceci, lees Éxodo 12 del 24 a 27. Bueno, como no los veo a los demás, me pone un pulgar o algo si quiere leer y yo le dicto un pasaje de esto. Pero vamos a leer. Angelito lee Éxodo 4 y Ceci lee Éxodo 12. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo lo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este es uno de mis ejemplos favoritos de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué es uno de mis ejemplos favoritos? Porque recuérdense que este pasaje está asociado con la redención. O sea, aquí vemos que el pueblo está olvidado en Egipto, han pasado 400 años, ellos dicen ya, muchos de ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron del Dios de Israel, ya ellos se olvidaron de se olvidaron de que un día había sido dada una promesa para ellos. Entonces, en este contexto, vienen Moisés y Aarón y reúnen a los ancianos de los hijos de Israel y les dice que Dios lo va a liberar por medio de ellos. Y esto es clave, que usted relacione, y por eso, hermanos, yo quiero que usted entienda esto, al menos los que no dieron este curso, yo quiero que usted entienda esto de una vez por todas y de una manera clara. A veces en las iglesias se dice esto, como que no, pasen adelante los adoradores, refiriéndose a los músicos. O usted ve que a veces designan a un hermano y dicen de que no, mira, allá va el adorador. Otro se refiere a un músico adorador, ven, adorador, ven. Eh, y así. No, la hermana es una adoradora. El hermano es un adorador. Pero el asunto es, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es un adorador? ¿Por qué un adorador? Y aquí yo veo algo. ¿Con qué podemos nosotros comparar de una forma, un paralelismo ahí entre esta liberación que y el pueblo de Israel ha escuchado que se va a dar? O sea, Dios va a liberar a su pueblo. Noten esto. Y dicen que cuando se les dice que Dios va a liberar a su pueblo de la mano de Moisés y Aarón, o por la mano de Moisés y de Aarón, dicen que el pueblo creyó. Claro, dice que Moisés hizo las señales, ¿no? En presencia del pueblo, pero dice el 31, el pueblo creyó. Ahora, por eso repito, ¿a qué le suena esto? Hoy la gente que está sin Cristo y que cree en el Evangelio. Ya les voy a decir a dónde quiero llegar. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. O sea, en otras palabras, les voy a traducir para que usted entienda cómo puedo ver eso hoy. Cuando el pueblo de Israel escuchó que estaba esclavo, o sea, cuando el pueblo que era esclavo escuchó que Dios había visto su aflicción y va a salvarlos y ha enviado a Moisés como tipo de Mesías a salvarlo, ellos entonces creen porque vieron las señales y se postraron y adoraron. Mi pregunta es, hermanos, no estamos nosotros estábamos en la misma situación, estamos perdidos, esclavos del pecado, y se nos ha presentado por medio de la señal, la más grande señal que es Jesucristo que vino al mundo. Jesucristo, no hay señal más grande que esa, hermano. Hay gente que quiere que para creer en Cristo quiere ver paralíticos levantándose, ciegos viendo. No, hermano, si la cruz no es suficiente señal para ti, nada te va a hacer creer. Nada te va a hacer creer. Entonces, cuando nosotros que estamos como los israelitas en la esclavitud, en este caso del pecado, se nos anuncia el evangelio, que es Cristo que ha venido a salvarnos, Dios salvándonos por medio de Jesucristo, ¿cuál es la reacción que debemos tener nosotros? Ahí dice el pasaje que ellos se postraron y adoraron. Por lo tanto, nosotros debemos adorar. Ahora, ¿qué quiero decirles también más allá de esto? Que la gente separa el adorador, como dije hace un ratito en la ilustración, del creyente. Y el creyente tiene que ser un adorador. No hay separación. Todo creyente es un adorador, aunque cante feo, porque la adoración no se trata de canto, se trata de ser hijo de Dios. Todo creyente es un adorador. ¿Y cómo se hacen hijos de Dios? Dice que a los que creen. A eso se les dio potestad, a los que creen en Jesús, obviamente, ¿no? A eso se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos que creen entonces viven
en adoración. No practican la adoración un día a la semana. No hay un tiempo que ellos digan, bueno, es el tiempo de la adoración. No, viven sus vidas en adoración. Y como ya hemos visto en algunos ejemplos, en el ejemplo de Abraham, la adoración tiene que ver con obediencia. O sea que usted, si un adorador, primero, si un creyente, usted es un adorador. Y si un adorador, usted entonces tiene que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si usted lo está haciendo, usted es un adorador. Si usted no lo está haciendo y no lo quiere hacer, entonces usted no es ni adorador ni cristiano, porque no hay cristiano que no es adorador. O sea, todo adorador es un cristiano y todo un cristiano es un adorador. Así que pasemos al siguiente pasaje. Éxodo 12, del 24 al 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Noten eso al recordar la salida de Egipto. Volvemos, es lo mismo, el pasaje anterior y este van de la mano. Entonces, claro, tampoco yo pretendo darle una explicación de cada pasaje. Estamos viendo los ejemplos de adoración. Así que algunos pasajes simplemente los leemos, meditamos brevemente y avanzamos, porque estamos viendo los ejemplos de adoración. Así que no espere que me detenga tampoco, si no, no acabamos nunca. Yo creo que en la primera vez que dimos este curso, yo creo que si se recuerdan lo que estaban allí, creo que sí me puse a explicar cada versículo y que eso iba para largo. Así que esta vez no caeré en eso, y más que estamos grabando y necesitamos aprovechar el tiempo al máximo. Así que muy bien. Eh, bien, voy a poner a leer lo que veo en pantalla. Así que Saso, de nuevo, por favor, lee Éxodo 33, 9 y 10 y ya de Éxodo 34, del 4 al 8, por favor. Éxodo 33, 9 al 10, Saso. Y perdón. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de la nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Vean lo que dice este pasaje allí. Tremendo, tremendo, tremendo. Léelo de nuevo con detenimiento para que escuchen bien los hermanos. Hay que leer un poquito más lento. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba Ajá. con Moisés. Ajá, ¿y el 10? Escuchemos eso. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Se levantaban y adoraban. Y la gente dice que no, eso de ponerse de pie a la hora de leer la Biblia, eso es anticuado, que se creen ellos que están en la Edad Media. Aquí vemos que un símbolo que va ligado a la adoración es la reverencia. La reverencia no es que cuando se está orando o cuando se está leyendo la Biblia me quedo como me da la gana, me tiro al suelo, me quedo sentado, agarro el celular. No lo digo yo, hermano, mire, aunque sí, es un pasaje descriptivo, no prescriptivo, pero digo, al menos me está hablando de la actitud que tenían ellos, ¿no? Sucede, dice que, aquí dice que cuando todo el pueblo veía la columna de nube, o sea, la presencia de Dios, porque ahí en la columna, vemos que en el versículo anterior, está hablando cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada, o sea, traía la presencia de Dios, ahí traía la presencia de Dios, de una manera, ¿cómo se llama? Visible como esa columna, ¿no? De nube. Y vemos que allí se levantaban y adoraban. Y ese levantaban y adoraban no es un levantarse en un sentido ajeno a la adoración. O sea, levantaban y adoraban. Es reverencia y adoración allí. Reverencia y honra, inclinarse. Aquí vemos la palabra también. Sigue siendo la palabra chajá, que implica digo, después veremos, no se preocupe, ahí va a anotar las palabras luego, que se inclinan con reverencia, reconociendo la autoridad, reconociendo la grandeza. Entonces,
Vamos ahora a leer el otro pasaje. Éxodo 34, del 4 al 8. Mientras tanto, voy a darle el de Jan. Josué 5, 13 y 14, Jan. Angelito, Jueces 7, del 13 al 15. Del 4 al 8. Bueno, del 4 al 8. Mientras eso le voy a decir, Ceci, también vamos a leer de los David, los salmistas, no va a leer mucho, voy a leer un poco. Quiero que leamos, Ceci lee el Salmo 22, es el Salmo 22, 27 al 29. Hay muchos pasajes, pero no voy a leerlos todos. Ok, adelante. Dale con la Biblia de Billy Graham. No, ¿cómo es? No, No es es Billy Jimmy Graham, Swagger. es Jimmy Swagger. Jimmy Swagger, que es la cosa. Sí. Y Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en bondad y justicia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahora, claro, cuando leemos otros pasajes, estos versículos, lo primero que viene a la gente actual es las maldiciones generacionales y no se ponen a ver lo que hay detrás de todo esto. Noten qué pasa en el versículo 6 y 7. ¿Qué empieza a describir allí? ¿Qué empieza a describir Moisés? Empieza a describir qué es compasión, clemencia, misericordia, verdad. ¿Qué es eso? Son atributos de Dios. ¿Sí? Entonces, se está diciendo los atributos de Dios. Ahora, hemos pasado una serie de clases donde hemos visto los atributos de Dios, o al menos una buena parte. Suspendimos para seguir más adelante con el tema específico, los atributos de Dios. Pero a veces, bueno, yo no quiero ser juez de nadie, usted sabe su corazón con Dios, ¿no? Pero usted se ponía así como Moisés. O sea, ¿cómo reacciona Moisés al saber los atributos de Dios? O sea, cuando dice Moisés que Dios es compasivo y clemente, abundante misericordia, ¿verdad? ¿Qué dice el 8? Moisés se apresuró y se inclinó en tierra y adoró. Pues nosotros estamos dando una clase y yo digo, bueno, miren que Dios es misericordioso. Vemos, atributo de Dios la misericordia de Dios. Y la gente, oh, tremendo, sí, sí. Ok. Vamos a hablar de la paciencia de Dios, atributo de Dios la paciencia. Y la gente, oh, mira, es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh, qué bueno, que Dios es tremendo. O sea, no sé si me está entendiendo. Aquí hay una aplicación práctica. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha los atributos de Dios? ¿Cómo reacciona usted como hijo de Dios, como creyente, cuando usted escucha sobre quién es ese Dios al que supuestamente usted adora? Si usted eso le da igual, hermano, repito, no lo estoy juzgando, sino que considere usted mismo su cristianismo. Porque vemos a Moisés que cuando escucha esto, digo, cuando se da esto, se apresura. Y noten lo que dice el 9. No sé si ya cerró su Biblia ya, pero si la tiene abierta ahí, vale scroll. El 9, noten esto, porque el pasaje no termina allí. Claro, estamos haciendo énfasis en los ejemplos de la adoración. Y vemos que se mencionan los atributos de Dios y Moisés adora y se apresura. Noten esta palabra, hermano. Por eso hay que leer con calma. Se apresuró. O sea, fue como que al saber los atributos de Dios, al reconocer esto, yo voy a tirarme de una vez, no voy a esperar mañana, no voy a esperar la siguiente clase de la Iglesia Bíblica La Roca de la adoración y los atributos de Dios, no, es ya que va a hacer efecto en mi vida, es ya, no es para mañana.
Noten, ahí, como hemos visto el ejemplo, se queda allí, pero ¿qué sigue? ¿Qué dijo Yader? ¿Qué dice? Y dijo, escuchen Y esto. dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es el pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Oh, qué bárbaro. Eso no es la niña en tu solo que dijo Moisés ahí. No sé si me entiendes. Se apresuró a inclinarse en tierra y adoró. Y dijo, si ahora he hallado gracia, vemos la palabra gracia. Usted ha hallado gracia. Si usted está aquí, yo estoy creyendo que usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios y usted la gracia lo ha alcanzado y usted es salvo. Pero note eso, si hay gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura servir, aunque el pueblo sea de dura servir, o sea, aunque sea un pueblo terco, obstinado, que sin, como nosotros, como nosotros, que por más que se nos digan las cosas, estamos ahí, hacemos lo mismo y caemos en lo mismo. Yo predico una cosa el domingo y el miércoles caemos, y predico el otro domingo y lo mismo, y caemos de nuevo, y viene Yader y lo predica y caemos de nuevo en lo mismo. El pueblo de dura servir. Pero nota eso, perdona nuestra iniquidad, o sea, la adoración. Cuando usted, por eso cuando empecé la clase de hoy hablé de confesión de pecado y hablé de que el Señor perdona los pecados que hemos cometido porque eso es parte de la adoración. Tal vez si nunca había escuchado eso, usted se quedó como así, pedir perdón es adorar, adorar. Bueno, ahí vemos que hace Moisés cuando se inclina en tierra apresuradamente y adora. También vemos confesión de pecados. Dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Se da cuenta la adoración lo que tiene, lo que implica la adoración. O sea, cuando usted confiesa su pecado y pide perdón a Dios y se arrepiente, usted está adorando. ¿Dónde está el canto? ¿Dónde está la guitarra ahí? Ahí te lo está haciendo ahí. No, eso no tiene nada que ver con eso. Cuando usted se inclina o cuando usted confiesa su pecado, pide perdón, usted está adorando. Ahora, por eso yo dije, todo cristiano es un adorador, porque a menos que haya un cristiano que no viva en confesión de pecado y en arrepentimiento, entonces él no podrá adorar confesando su pecado. Entonces eso sería una contradicción, no sería un cristiano, porque el cristiano vive en constante arrepentimiento. Se me ha ido el tiempo de una manera bárbara, pensé terminar eso, pero bueno, vamos a leer nada más los pasajes que mencionamos. Por favor, ¿quién seguía? Jan, adelante, Jan. Sí. Josué, ¿dónde era que estaba? 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su manto. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿El 14? Ajá. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bárbaro, bárbaro. Ahí estamos ante una teofanía. Ahí el que se le aparece a Josué, ahí es el mismo Jesús, antes de la encarnación. ¿Ya? El mismo Jesús. Algunos dicen, no, los adventistas dicen, bueno, no, que ese es el ángel Gabriel. ¿Cómo sabemos que no es ningún ángel, sino el mismo Jesús? ¿Cómo sabemos? Por favor, cuando él, vemos que dice, Jan, léete el 15, antes de eso, de que lo leas, dijo, él responde, no, más bien vengo, ¿verdad? Como capitán del ejército del Señor. Y Josué dice, se postró en tierra y adoró y le hizo reverencia. Y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Y qué responde el 15? Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Noten eso. Primero no vemos que el ángel que se le aparece no niega la adoración. Cuando usted quiere saber si una cristofanía o una teofanía, le llaman cristofanía o teofanía, lo que vemos es que no se niega la adoración, recibe la adoración que le da Josué. Pero vean
la adoración lo que implica allí, quítate la sandalia de tu pie porque el lugar donde estás es santo. Vemos la adoración tiene que ver con la reverencia también. Y noten esto también, que dice allí que Josué adora, y mira la pregunta que hace relacionada con la adoración. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? O sea, la adoración, el cristiano adorador, o el adorador, porque es todo cristiano adorador, como dijo hace un ratito, dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y va a encontrar en la palabra de Dios lo que quiere que hagas. Hermano, Dios, yo soy un adorador, quiero adorarte, pero el hermano fulano me cae mal. ¿Qué quieres que haga? Bueno, lee, amaos los unos a los otros. Es lo que, o sea, cuando tú se sometes a lo que la Biblia dice y tú lo haces, tú estás adorando. Porque la adoración implica disposición a hacer lo que el objeto de la adoración, en este caso Jesús, Dios, quiere que tú lleves a cabo. Entonces la adoración hemos visto, vamos a cerrar con Ceci. ¿Alguien más o Angelito faltaba? O ya se me va la onda. Ángel, dale, vamos, para no demorar mucho. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bueno, ahí vemos otro ejemplo de adoración. Hay un sueño que obviamente su interpretación es la victoria que el Señor va a darle a Gedeón y él reacciona con adoración, con esto de inclinarse y adorar. Ya usted sabe eso, ya eso está en la Biblia, usted es más que vencedor, o sea, Gedeón estaba viendo si iba a vencer, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, así que con más razón, si se trata de victoria, la mayor victoria que podemos tener ya la tenemos, así que ¿cómo respondemos? En adoración también. Vamos a ver entonces un salmo, vamos a leer el Salmo 22, del 27 al 29. Amén. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Sí, ya, ok. Vean eso tremendo que pasa en este salmo mesiánico. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hermanos, cuando el salmista escribió esto, no, todas las naciones no venían en adoración al Señor. Ahora tenemos el privilegio de venir en adoración, gracias a Jesucristo. Este salmo habla de Jesucristo. Acuérdense que este salmo empieza, Dios mío, porque me ha desamparado, y te sabe esas palabras donde fueron citadas en la cruz. Gracias a ese sacrificio en la cruz, toda todo ciudadano de toda nación en toda la tierra puede venir con sus familias y adorar. Hay algo tremendo allí. Como la adoración que nosotros estamos dando hoy, hermanos, hoy aquí, nosotros siendo panameños, no siendo judíos, ni siendo de Oriente Medio, sino aquí panameños, nosotros podemos adorar gracias a Jesucristo. Y yo creo que si entendemos eso, hermano, nosotros vamos a entender que la adoración eh, va más allá de los cantos que uno pueda entonar,
más allá de los instrumentos que uno puede usar. La adoración para nosotros hoy es la reacción al Evangelio de Jesucristo. No sé si se entiende. O sea, soy salvo, reconozco a Jesús como mi Salvador, deposito mi fe en Él, y desde allí yo soy un adorador. Y no va ligado a un estilo de música o a un instrumento musical o a un espacio en la iglesia, un tiempo en la iglesia, sino que es con los ejemplos que hemos visto, y no hemos terminado, nomás, imagínense, con los ejemplos que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que tiene que ver con obediencia, tiene que ver con y esto me gusta mucho, tiene que ver con el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio produce adoración, produce que yo siga a Jesucristo. Entonces, de esto se trata la adoración. No de un culto voluntario, no es algo que uno se impone, es algo que la Biblia va dirigiendo. Los ejemplos de adoración que vemos en la Biblia nos quedan a nosotros como dirección de cómo marcha esa adoración congregacional.